Hacemos un video. Hola, buenas noches. Entonces, vamos a retomar desde este que era el párrafo en que teníamos que continuar. ¿Alguien quiere leer o quieren que lea? Bueno, quieren, empiezo leyendo yo. Dice, el hombre mortal está más que figurativamente hecho a imagen de Dios. Desde un punto de vista físico, esta declaración difícilmente es verdad, pero con referencia a ciertas potencialidades universales es un hecho verdadero. En la raza humana se está desarrollando algo del mismo drama del logro evolucionario que toma lugar en una escala vastamente más grande en el universo de los universos. El hombre, una personalidad volitiva, se vuelve creativa en vinculación con un ajustador, una entidad impersonal en presencia de las potencialidades finitas del Supremo, y el resultado es el florecimiento de un alma inmortal. En los universos, las personalidades creadoras del tiempo y del espacio funcionan en enlace con el espíritu impersonal de la Trinidad del Paraíso y se vuelven de ese modo creadoras de un nuevo potencial de poder de la realidad de deidad. Aquí, aquí vale la pena eh, revisar este diagramita. Lo voy a copiar aquí otra vez para recordar cuáles son las personalidades supremas, las creadores supremos, una vez más. Entonces, cuando dice aquí personalidades creadoras, se está refiriendo a los creadores supremos, que son los siete espíritus rectores, los 21 ancianos de los días y los más de 700.000 Micaeles y ministras divinas. Ellos son los que hacen que el universo esté dispuesto para el aprendizaje, ¿no? Que existan mundos que son escuelas, que existan maestros, que exista una carrera ascendente a través de muchas capitales, de las subdivisiones del universo. Entonces, eh, gracias a ellos es que los potenciales se lo convierten en actuales, ¿no? O sea, uno podría tener el potencial de ser médico, pero si no hay un ministerio de educación, una universidad, etcétera, unos profesores, pues no tendría las vías para hacer eso. Y el espíritu impersonal de la Trinidad del Paraíso no es realmente un espíritu, aquí es como espíritu en el sentido figurativo, en el sentido como de eh, Y la de, idea, el de- ideal. Dime. como de carácter, de expresión, Mm. de... Oye, ¿y esto no es algo parecido como a una trioidad? Cuasi. Esa unión de los creadores supremos con la Trinidad del Paraíso. En las triunidades y triodidades solo puedes usar los siete absolutos y ninguno de estos tres es un absoluto. Y arriba la Trinidad del Paraíso, mm, la diferencia entre la Trinidad y, por ejemplo, la Trinidad o la triunidad
Es que la Trinidad no es, eh, no es el funcionamiento de los tres como personas, sino que es la actitud impersonal de los tres hacia el universo. Ya. Es como en una casa, cuando los papás dicen, vamos a poner algunas reglas, ¿sí? La llegada es a las 10 y si no hay multa de algún tipo. Bueno, ponen una serie de reglas y luego esas reglas se aplican de manera impersonal, o sea, no importa quién haya sido el que la incumplió, pues se le aplica la sanción. No es, ya es una política, una forma de administrar, de reaccionar de manera automática. Entonces, esa es la actitud impersonal de ellos tres. Esa es esa es la Trinidad. Entonces, ahí ellos no están como personas. Ellos pueden funcionar como personas los como tres también, personas. Mm, sí, pero esa ya no sería una Trinidad, no estoy ni la- sino una triunidad. Bueno, pero yo sigo como pensando en esto porque dice con el espíritu impersonal de la Trinidad del Paraíso. O sea, no se refiere al espíritu infinito, No, se refiere a un espíritu impersonal. sí, pero espíritu por eso no en el sentido tal vez de espíritu, sino en el sentido de cuando tú hablas del espíritu de una ley, te refieres a a la esencia, como a que es lo que estaba detrás cuando se creó con la intención que estaba detrás cuando se creó la ley. Entonces, tú puedes decir que, qué sé yo, que un mueble fue hecho con espíritu barroco. No es que lo hizo un espíritu, sino que evoca o está inspirado o lleva como el sello. Entonces, creo que en ese sentido se estarían, creo, refiriendo aquí a al espíritu impersonal de la Trinidad del Paraíso, o sea, como por qué usan la palabra espíritu? Porque están haciendo un paralelo entre el ser humano y el ser supremo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el paralelo acá? Pues, digamos, hagámoslo al lado, ¿no? Al, acá, digamos, este es el ser supremo y acá podríamos poner el ser humano, al que lo guía un espíritu que es el ajustador. La diferencia está en que la Trinidad le dio la personalidad, pero al ser humano el que le da la personalidad es el Padre, es el que le da la personalidad. Ese sería un bonito diagrama, por cierto, un paralelo entre el ser supremo y el ser humano. Y entonces, leamos el párrafo. ¿Cómo encontraríamos el análogo de los creadores supremos? Mira, dice. En la raza humana se está desarrollando algo del mismo drama del logro evolucionario que toma lugar en una escala bastante más grande en el universo de los universos. O sea, está diciendo, nosotros de algún modo somos como en nuestro proceso y en nuestra naturaleza, como el gran universo, o al revés, el gran universo es como nosotros. Entonces, el hombre, una personalidad volitiva, dice, se vuelve creativa en vinculación con un ajustador, una entidad impersonal. Entonces, fíjate que están haciendo acá énfasis en que el ajustador es impersonal y la Trinidad también es impersonal, ¿sí? Entonces, ahí hay un paralelo. Y luego dice, perdón que lo mueva tanto, en presencia de las
potencialidades finitas del Supremo. Y el resultado es el florecimiento de un alma inmortal. Entonces, digamos que el ser humano crea alma, eh, claro, cuando está guiado por el ajustador, ¿no? Y al el ser supremo le dicen el superalma, la superalma de la creación, ¿no? Sí, es que eso estoy viendo, que como Y que sería el alma de la creación, pero ese espíritu impersonal procede de la Trinidad como el ajustador procede del Padre, ¿sí? Más o menos sería. sí, sí. Y los potenciales que nosotros tenemos son potenciales pues revelados, pero que se logran volver actuales gracias a que el gran universo es una universidad, porque estos seres la administran. Si no, Ujú, no habría cómo. ujú, O sea, el niño nace y tiene sus papás ya gratis, digamos, pero para que el niño se desarrolle, se necesita toda una estructura, tanto al nivel del hogar como a nivel del Estado, eh, a nivel de civilización incluso, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si no hubiese, por ejemplo, mundos de estancia, pues, ¿dónde nos reensamblan? ¿Dónde continuamos? Si no hubiera aprendizaje allá, ¿dónde continuamos creciendo? O sea, esto requiere, y era el plan, desde el comienzo, unos organigramas, unos seres que se deben crear, unos lugares que deben crearse también para que se lleven a cabo ahí esas funciones. Y el crecimiento es eso, ¿no? O sea, no solo es crear, digamos, la vida en el planeta, sino crear el universo en cuanto a su evolución, su desarrollo, que implica nuestro desarrollo. Y por eso es que los llaman creadores supremos. ¿M? No, porque no solo es crear el germen, sino nutrirlo y darle las oportunidades. Entonces, ese es un paralelo y es que todo el tiempo es así con el Supremo. Cuando uno está como confundido, el mejor ejemplo suele ser uno mismo, el ser humano, pues. Mm, Y entonces, la personalidad, que es lo que está en azul, siempre ha existido, pero él no tenía experiencia. Esa experiencia, ese poder experiencia, se lo da el crecimiento de todos nosotros y se lo da por eso, en realidad, o se lo dan los creadores supremos, que son los que permiten que haya crecimiento en el gran universo. Y lo de la creatividad tiene que ver con la personalidad, ¿no? Es la que nos da la creatividad en enlace con la mente. Bueno, entonces, y bueno, cuando el Supremo crece, nosotros de algún modo crecemos y él se vuelve además mejor administrador, porque él es parte un poco de la administración de los 7 superuniversos, ¿no? Y cada vez le dan más poder. Y cuando nosotros crecemos, como él es el que recopila el crecimiento, nuestra experiencia, pues él también crece. Es algo simétrico, mm, de beneficio mutuo. ujú.
Y fíjate cómo empieza, o sea, otra vez para ver la estructura de este párrafo, empieza diciendo que más que figurativamente estamos hechos a imagen de Dios. Y esto se refiere a ciertas potencialidades universales. Entonces, estamos hechos muchísimo a imagen de, para empezar, del Ser Supremo. De hecho, estamos contribuyendo a su desarrollo, a su crecimiento. O sea, esa es como otra lectura del Génesis. No, que también, pero no necesariamente refiriéndose al Padre Universal, sino al Supremo. Creo, creo que, bueno, aquí los párrafos que vienen ¿Sabes complementan. qué? Ahí hay algo más que dice que de eso, de esa, y se vuelven en ese, de ese modo, creadoras de un nuevo potencial de poder de la realidad de la deidad. O sea, a partir de que se va adquiriendo toda esa experiencia y se va aumentando, a partir de ahí también se va creando un potencial, ¿sí? Mm, Un potencial de poder, no solamente en cuanto a que se ha hecho una realidad, sino que también se ha creado un nuevo potencial. mm. Sí, ahí se refiere a a los creadores Ujú, supremos. Y un nuevo potencial de poder personalidad en el Supremo, como administrador. ujú. Pues yo creo que ellos crean un potencial de poder porque al crear esa universidad que es el universo, están, están plantando las oportunidades de que nosotros al crecer en la carrera ascendente, por ejemplo, o en general todas las personalidades del gran universo, pues aporten mucho al Supremo. O sea, el potencial de poder es todas esas oportunidades que están ahí debido a la administración de ellos. Pero eso le da potencial de poder a la deidad. Ahí se refieren al Supremo cuando dicen deidad, sí. Ajá. O sea, ahora mismo hay tantas oportunidades solo a nivel nuestro, en la carrera ascendente, que tenemos una cantidad de cosas que le vamos a aportar al Supremo. O sea, nosotros ya desde acá, con todo lo que nos ha contado el libro, vislumbramos un poco de nuestra carrera ascendente y de nuestro paso por todas esas esferas. Pero es que todo eso también significa que vamos a estar dándole un montón de crecimiento al Supremo. Ujú. Pues yo por ahí en alguna parte vi que cuando sí, un alma, digamos, no sobrevive, el Supremo de todas formas em, asimila o toma para sí la experiencia que haya tenido. O sea, ni siquiera eso no se pierde, también le sirve. Sí, si no sobrevive, él absorbe nuevamente esa Sí, alma, sí, toda la experiencia. Mm. absorbe toda la experiencia de lo que haya vivido, porque igual alguna cosa servirá, reciclamos, dirá, Sí, más o menos, nada se pierde. nada pierde. Ujú. Bueno. Mm,
Bueno, luego aquí creo que van a seguir complementando la idea de, de este paralelo, ¿no? Entonces, si quieren, leo el siguiente. Sí. El hombre mortal, siendo una criatura, no es exactamente como el Ser Supremo, que es deidad. Pero la evolución del hombre de alguna manera se asemeja al crecimiento del Supremo. El hombre crece conscientemente desde lo material hacia lo espiritual por la fuerza, poder y persistencia de sus propias decisiones. También crece a medida que su ajustador del pensamiento desarrolla nuevas técnicas para alcanzar hacia abajo, desde el nivel espiritual a los niveles morontiales del alma. Y una vez que se origina el alma, ésta comienza a crecer en sí misma y por sí misma. Creo que hay que leer el que sigue porque termina de cerrar la idea. Esto es en cierto modo semejante a la forma en la cual se expande el Ser Supremo. Su soberanía crece dentro y a partir de los hechos y logros de las personalidades creadoras supremas. Esa es la evolución de la majestad de su poder como gobernante del gran universo. Su naturaleza de deidad es del mismo modo dependiente de la unidad preexistente de la Trinidad del paraíso. Pero hay aún otro aspecto en la evolución del Dios Supremo. No es sólo evolucionado por creador y derivado de la Trinidad, sino es también autoevolucionado y autoderivado. Dios el Supremo es Él mismo un participante volitivo y creativo de su propia actualización como deidad. El alma humana morontial es del mismo modo un socio volitivo, co-creativo de su propia inmortalización. Ah, Ujú. interesante. Sí. Eso quiere decir que nuestra alma, de todas formas, no es solamente algo que está ahí recibiendo y, bueno, Mm. construyéndose, sino que también en algún momento puede ser capaz de aportarnos a nosotros algo, porque empezamos a estar en retroalimentación. Sí, mira que en ambos párrafos termina diciéndolo. Ujú. Mm. Tal vez será como que entre más alma tenemos, mm, más rápido crece o más ayuda a que crezca, como que hubiese ahí una retroalimentación Sí, yo positiva. lo veo así como que hay una retroalimentación entre nosotros y nuestra propia alma, como la hay entre el Ser Supremo y la Trinidad, que está recibiendo y dando al mismo tiempo. A medida que crece, aporta. Y a la medida que aporta más, pues recibe más. Y lo mismo nos pasaría a nosotros. Ujú. Pues Bueno, que la no se Trinidad, quede ahí sentada esperando a que le llegue y que nosotros hagamos todo, ¿cierto? sí, bueno, la Trinidad no crece, ¿no? Ya está terminada. Yo tengo Pero, una inquietud. pero se crean potenciales. ¿Mm? Ujú. Tengo una inquietud, perdón, de eso que acabamos de leer, porque sí, en la medida que el alma crece, tiene un poder de potencial de manifestación, incluso en nuestra vida humana. Más quisiera como contrastar eso con el tema de la voluntad y la personalidad. Quiere decir que no hay una actuación directa de la voluntad de la personalidad en esa manifestación del alma, o cómo podría entenderse esa manifestación del alma
en la vida, de una vida humana, por ejemplo, bajo esa óptica. No sé, me acaba de surgir como esa inquietud. Mm. Puede tener que ver, hola Carito, ¿cómo estás? Puede, Hola, buenas noches, ¿cómo van? bien. Hola, hola. Puede tener que ver con algo que hemos mencionado y que descubrimos un poco en estas reuniones y que de pronto Pablito y Marlene no lo han, no han visto todos los videos, pero se los resumo. Y es que tu personalidad, aunque nunca cambia, sí se expresa de formas nuevas, diferentes, más eficientes, más creativas, a medida que tú te desarrolles, porque tienes nuevas herramientas. Cuando terminas de hacer un curso de cualquier cosa, eh, tu creatividad, que viene de tu voluntad, de tu personalidad, ve nuevas posibilidades y tiene nuevas posibilidades de servicio. Entonces, como el alma es, dice el libro, que el alma se construye de las ideas Ideas. repetidas y que te guían, es como tu bagaje de los valores y de los conceptos superiores que motivan tu vida porque realmente te los crees, ¿sí? Entonces yo supongo que tu personalidad, en la medida en que crea esas cosas superiores, pues puede también crecer más rápido. O sea, eso mismo le ayuda. Entonces, supongo que en ese sentido es que se presenta la retroalimentación. Me viene ahorita a la mente una frase de Jesús que decía que al que más tiene, más se le dará. Mm, Puede ser eh, por ese lado, ¿no? Obvio que el libre albedrío y la voluntad vienen exclusivamente de la personalidad, no del alma. ¿Sí? Y un poco el Supremo también, fíjate que como él es un gobernante al que se le está soltando cada vez más poder y más autoridad y se puede inmiscuir cada vez más en los asuntos del gran universo. Entonces, al tornarse él un gobernante más sabio cada vez, pues se administran mejor los universos y crecen más rápidamente y eso ujú. hace que crezca también más rápidamente. Entonces hay una retroalimentación en ese sentido. Es, es hasta donde yo vería. Sí, yo también lo veo así. Dice co-creativo de su propia inmortalización. ¿Mm? Ok. Un O sea, socio volitivo. eso a mí me sugiere, digamos, la idea de que el crecimiento entonces es exponencial. Porque cuando algo se retroalimenta, Claro. crece exponencialmente, digamos, en matemáticas. Suele pasar eso. Mm, O sea, si tú creces proporcionalmente a tu tamaño, acabas creciendo exponencialmente. ujú, Como en la pandemia. Entre más contagiados hay, más rápido crece. ujú. Y, y eso provoca un crecimiento exponencial. Eh, Que me anima y me parece que tiene sentido porque es que cuanto más avanzas tú, lo que te das cuenta que no sabes se multiplica cada vez más. O sea, entre más entiendes, por cada cosa que entiendes, hay 10 que te das cuenta que no entiendes o que te gustaría aprender. sí, Entonces, si esto no crece exponencialmente, el hambre no va a haber quien la sacie, digamos. Pero sí, y realmente, si en los mundos de estancia tienes una supermente, tienes un super cuerpo, tienes acceso a contacto más consciente con energías espirituales, en fin, pues allá es que tienes que crecer a una velocidad impresionante. ujú. Más sentidos.
también dicen. Yo creo que habla de 30 como de 30 sentidos. No sé, no me acuerdo cuántos. Pero en todo caso, aquí no es que no vemos ni oímos nada. Ah, acá somos topos. Sí, nomás del espectro de luz no vemos sino, no me acuerdo es que ni cuántos, pero son poquiticos. Resulta que hay no sé cuántos espectros de luz que nosotros no vemos. Sí. Mm. Y hay colores, ayer aprendí, vi un video buenísimo en YouTube, que hay un color que no existe y que el cerebro se inventa. Eh, Se los recomiendo en YouTube. eh, que para empezar, nosotros vemos solo los primarios, digamos, Sí, verde, amarillo, azul y rojo. no, verde, rojo y azul. Porque el verde sale del amarillo. Mm, no, Es- no, los primarios son verde, bueno, y de hecho ni siquiera son los primarios eso, los primarios serían cian, magenta y amarillo. Pero de todas formas, las células que tiene sirven para detectar azul, rojo y verde. ¿Sí? Hay tres tipos de conos. Bueno, hay conos y bastones. Pero en todo caso, los hay de tres subtipos. Entonces la mm, pregunta es, si ellos solo detectan azul, rojo y verde, ¿cómo es que tú puedes ver el amarillo? ¿O cómo es que puedes ver el anaranjado? ¿O cómo es que puedes ver el cian? mm. Entonces, son colores que el cerebro se inventa. Es buenísimo. ¿Cómo se Pero, llama? pero tiene que haber algo ahí. Decimos que los colores son frecuencias, entonces debe haber algo para que el cerebro, o si no hay nada, el cerebro dice, este nada, le pongo amarillo. S- Sí. eh, la pregunta es, ¿por qué se lo inventa? ¿O cómo sabe que busca? Se llama Este color no existe, el video. Este color no existe. Y Ujú. y el youtuber me pareció muy bueno. Se llama Maca con C y luego con K, Cukes con X al final. Ma- Macaquius, kius. Maca Cukes. Este color no existe. Buenísimo, me pareció. Pero bueno. De hecho, yo he oído por ahí en algunas que nuestro cerebro, em, lo que no ve o percibe tiende a completar. Ujú, Tiene la idea de que debe completar, entonces completa con algo. ujú, Como los colores son frecuencias, esas frecuencias se suman y se restan también a la vez. Entonces salen nuevas. sí. Pero bueno, vean el video. Bueno, vean el video porque si no, tienes que, porque la explicación es muy buena y él lo explica mejor. Pero es muy interesante. Mm, Bueno. ¿Es otro? Creo que entonces aquí ya él hace un cambio, ya el- en este párrafo hacen como un cambio ya de idea. Dentro del mismo párrafo, claro, pero
O sea, hasta acá arriba cierran la idea de la comparación, creo. Sí. Bueno, les voy a leer. El padre colabora con el actor conjunto en manipular las energías del paraíso y en hacerlas sensibles al Supremo. El Padre colabora con el Hijo Eterno en la producción de las personalidades creadoras, cuyos actos alguna vez culminarán en la soberanía del Supremo. El Padre colabora tanto con el Hijo como con el Espíritu en la creación de las personalidades de la Trinidad, para que funcionen como gobernantes del gran universo hasta el momento en que se complete la evolución del Supremo, calificándolo así para tomar esa soberanía. El Padre coopera con sus coordinados de deidad y de no deidad en estas y en muchas otras maneras para el avance de la evolución de la supremacía, pero también funciona por sí solo en estos asuntos. Y probablemente se revela mejor esta función solitaria en el ministerio de los ajustadores del pensamiento y de sus energías vivientes. O sea, mejor dicho, hace una cantidad de cosas, más o menos como hace muchas cosas por nosotros, que el libro nos cuenta que nos dan tantas ayudas. ¿Por qué También lo existen energías vivientes? para el Supremo. ¿Qué quiere decir energías vivientes? Sino porque es que aquí dice entidades semejantes. ¿O estoy mirando otra cosa? Acá, entidades semejantes, dices. Sí. Porque acuérdate que el Padre, dicen ellos, que se fracciona de formas, de otras formas. De hecho, las tres personalidades se pueden fragmentar, las tres personas de la Trinidad. No, es que yo estoy leyendo que dice entidades semejantes, pero tú dijiste energías vivientes. Pensé que estabas leyendo de otro lado. Yo dije energías vivientes. Ah, sí. Estoy yo loca, Lucas. Sí, estoy, estoy chiflado entonces, no, entidades semejantes. Bueno, pero creo que viene a ser lo mismo. Sí. Hay unos ajustadores que se convierten, por ejemplo, en unos, ¿cómo se llaman? Se me olvida ahorita, pero son más veloces que los mensajeros solitarios, por ejemplo. O sea, como que son completamente independientes del espacio y que asignan a los cuerpos de la finalidad. Ese es un ejemplo Pero de de gravedad. entidades semejantes, mensajeros de gravedad, sí, creo que son, gracias. Mm, Bueno, creo que ahí no hay mucho más que sacarle, ¿no? Eh, En última, lo que dice es que el Supremo va a tomar la soberanía, ¿cierto? De la creación en algún momento. sí, aquí lo está. En alguna parte recuerdo que hay un revelador que dice que ellos suponen que probablemente se instalará en Ubersa, la capital del séptimo superuniverso, y que desde ahí gobernará los siete superuniversos. Y lo que te cuentan en las etapas planetarias es que a medida que avanza un planeta se va volviendo autogobernado. Se van yendo muchos tipos de seres. Me acuerdo siempre que hasta los ángeles se van, excepto los ángeles guardianes, pero todas las comisiones de ángeles del progreso, de la civilización, Ujú, de las religiones, en fin, se van y los seres de ese planeta, los humanos, y también
algunos seres espirituales, pero principalmente finalistas, o sea, humanos que ya han alcanzado el paraíso y regresan a los planetas a ayudar en lo administrativo desde el nivel espiritual, se encargan de todo eso. Entonces, hacen también en la rebelión de Lucifer, en esos documentos, la observación de que lo que Lucifer quería era saltarse todo ese proceso mm, y volver a los planetas autogobernados y al sistema, pero sin haberle dado, es decir, habiéndole robado la oportunidad de el desarrollo del crecimiento experiencial. mm. Entonces, dicen que si él se hubiese esperado, todo lo que en realidad pedía, igual lo iba a tener, pero en su debido momento, porque no se puede saltar el factor tiempo y el factor experiencia. Experiencia. Mm. Fíjate que nomás para que a Jesús se le entregue la soberanía, él tuvo que pasar por una cantidad de, de etapas de experiencias de auto-otorgamientos, o el de acá, para que Mm, ahí sí se le dejara como soberano de pues, de la región que le corresponde a él. Sí. Mm, su universo local, sí. mm, Entonces, también por ejemplo, ellos dicen que en los mundos de estancia, las escuelas a donde vamos ya no van a ser necesarias porque cuando un planeta es muy avanzado, se saltan los mundos de estancia y pasa directamente al nivel de la constelación. Y entonces, cuando eso pase, pues esas escuelas serán elefantes blancos, digamos, edificios abandonados. mm, Entonces, eh, empiezan a cumplir nuevas actividades, se cambia la función, digamos, por decirlo así, de los mundos de estancia. Y también empiezan a autogobernarse los sistemas. O sea, hay muchos cambios en la administración y, en la forma de gobierno que tiende hacia al autogobierno. Y esto culmina en la cima, en que los 7 superuniversos van a ser autogobernados, pero al mismo tiempo dirigidos o gobernados a nivel central por el Ser Supremo. mm, Y también mencionan, por ejemplo, que tal vez los Micaeles y las ministras divinas no están seguros, no es una especulación de alguno de los reveladores, se vayan a trabajar al primer nivel del espacio exterior en alguna nueva función mm, desconocida, porque ellos están aquí como papás que cría un hijo, pero cuando el hijo ya se gradúa y se va de la casa, pues los papás también se pueden cambiar de casa o se pueden poner a hacer otras actividades, ¿no? mm, Ya que se cumplió ese ciclo. Y así como nosotros cambiamos de función a lo largo de la vida, también los Micaeles, por ejemplo, o en general todos los seres cambiarán de función. mm, Son Es que lo que te cuenta el libro Durantia de cómo funciona la creación es completamente dinámico, nada que ver con las caricaturas de personas en el cielo y angelitos en el cielo tocando el arpa y ve, y felicitándose en la barriga. ahí sentaditos sin hacer nada más. Sí. Como decía Rafael Enríquez, que decía que cuando se muriese, pues que no le dijesen que descanse en paz. ¿Cuál en paz con todo lo que hay por hacer allá? Qué pereza. Lo menos que va a estar es en paz, sino muy ocupado, como debe estar ahora. Sí. Si no tiene uno cansancio, no le da sueño, pues imagínate todo lo que puede hacer. Si ya no le duele la rodillita, si ya no puede decir, todo lo que podría seguir haciendo. Sí.
Sí, nada más con que no haya enfermedad, imagínate. Claro, claro, imagínate, si yo, que me duelen los piecitos, que me Ah, dolió, que se me hizo, no va a haber nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que de algún modo lo limita a uno? Porque el llegar uno, y pensar uno, ya tengo años y no sé qué, no, pero si mi cabeza funciona, yo quisiera poder hacer muchas cosas. El problema es que ni mis paticas ni esto no me dan, ¿sí? Pero si ya no tiene uno eso, imagínate, no, no sé, no me ven ni en las curvas a mí. y no sé, Carolina, ¿tú qué dices de ese dilema? Yo no les he podido ir porque es que estaba aquí todavía en el consultorio y me llegó mi hermana con una de sus hijas con el virus del momento, agripadas. Ah, Ah, Entonces no, no es sé de qué que, estoy hablando, pero a ver, el cuerpo limita mientras la mente se lo permita. Es lo que digo yo a mis sí. pacientes enfermos. La limitación es más mental que física, porque me duele y creo que no me va a dejar hacer, pero si yo quiero hago. No, pero no siempre se puede, ya cuando uno ya no puede. Yo Lo salí que te ahorita por digo, el la idea mercado. es que es lo que te digo, la idea del dolor en nuevas visiones es que el dolor está ahí como una respuesta que limita lo que quiero hacer, pero que si yo no le doy el nivel, no me va a limitar. O sea, puedo hacer cosas que no me van a involucrar, por ejemplo, movimiento activo, pero sí puedo Exacto. hacer lo que puedo hacer con las manos, con la cabeza o con lo que no duela, ¿no? Ah, sí, claro. Uno puede, yo digo, por eso, a uno lo limita las partes físicas. Pero yo, por ejemplo, yo siempre tengo que estar haciendo algo. Yo no puedo, o me pongo a leer, o no sé, alguna cosa tiene que estar mi cabeza haciendo, porque si no, no sé qué haría. Salgo volando. Uno siempre tiene algo para aprender, algo Claro, nuevo para siempre hacer. tiene. Digo, a mí me limita en cuanto a la parte física, no puedo ver, no Moverme. puedo, o sea, no sé qué, tantas cosas, pero en cuanto a la otra parte, sí, no, porque yo, al contrario, quisiera poder hacer muchas más cosas. Sí, ese es el objetivo. Sí, Entonces, ahí, ¿qué hacen las rodillas? Me dejan quieta, pero la mente está pero activa. la mente está andando. Ujú. Sí, claro. Si tuviera las rodillas sin dolor, me estaría moviendo más y quizás tendría menos activa la mente, por ejemplo. A lo mejor sí, 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 es pues, verdad. todo es tan relativo, Sí, sí, a lo porque mejor sí. te pusieron a hacer uso de tu creatividad mental en reemplazo de las rodillas que no me dejan mover. Sí, Bueno, entonces sí, tienes más tiempo para estudiar, aprender, mover las manos, si las manos no nos duelen, tocar, ujú, tejer, pintar, aprender a tocar un instrumento. Siempre hay mm, algo para hacer. sí, claro. Pero digo, en otro mundo donde eso no sea una limitación, pues entonces uno tiene mayor opción de hacer muchas más cosas. Sí, claro, ¿no? Y ¿No? de variarlas, como Claro. te digo, mezclarlas. Sí, ¿Mm? sí, yo por eso siempre digo que las limitaciones más es lo que uno cree que lo están limitando, porque lo que me limita me abre expectativas en otra área, Sí. que quizás yo no tenía consciente que pudiera realizarla, Mm. ¿cierto? Entonces es eso también. o sea que no, no son limitaciones, sino cambio de oportunidades, más o menos. Exactamente. Yo tuve un paciente ciego que me dijo, me volví ciega porque a través de eso puedo ver otras posibilidades que antes no veía porque tenía los ojos. Yo digo, wow, sí, tienes toda la razón. Entonces, por eso el que alguien esté con una limitación, según quién, porque yo tengo la gente que muestra que la limitación es más una idea de limitación que una realidad de limitación. Que es lo que pasó, por ejemplo, con Stephen Hopkins.
A pesar de Imagine. toda su limitación física, porque estaba completamente limitado a su silla, logró tener desarrollos creativos mentales que nos puso a todo el mundo a pensar sobre cómo es el universo, para dónde va la evolución de la parte física del universo, ¿no? Y tenía una enfermedad terrible que no lo dejaba ni hablar. Sí. Y eso mm, limitó su capacidad mental porque gracias a Dios su mente estaba ahí. Hay otros que no tienen una mente tan brillante, pero entonces tienen una habilidad manual. Entonces a veces yo digo que esas limitaciones son, entre comillas, uno decide. Y cuando va uno de los grandes pensadores que dicen que esto es mental, bueno, pues si esto es mental es lo que mi mente decida. Y por eso acá se llama y dice que el espíritu junto con la mente ayuda a hacer la articulación del manejo de la energía. Entonces, lo que le digo es hablar de las limitaciones. Yo me imagino que cada situación puede tener su limitación. La limitación que uno puede sentir por edad, la limitación que puede sentir por edad física, la limitación que se puede sentir por género, que cada vez hemos ido rompiendo más las brechas de las diferencias de género. Es que eso no se puede hacer porque eres mujer o porque eres hombre o porque eres niño o porque eres adulto. Y eso en el momento actúa como una limitación, pero hace que la persona que quiera lograr las cosas diga y demuestre que de pronto no es una limitación, ¿no? Es otro mecanismo de aprendizaje. Por eso es que también hay la visión de que se dice que la gente que llega con limitaciones viene para demostrarse a ella misma y a los demás que eso no es tan limitación como pensaba. mm. Mm. Entonces, es como ver, ponerse a pensar en otros niveles y observar desde otro nivel. Inclusive se puede hacer desde este que es bastante limitado por la materia, porque se supone que cuando ya pasemos a la morantia, el cuerpo será menos limitante. Sí, es que a eso me refiero, que ya cuando no tengamos esas limitaciones. Yo pienso una cosa, estando en la Morontia, no tenemos la limitación del cuerpo. No tenemos que estar luchando por conseguir la comida, por conseguir el abrigo, por todo esto, ¿cierto? Ujú. Obviamente habrá un mayor espacio para el aprendizaje a otros niveles, Sí. pero no tenemos la misma presión que tenemos acá para hacerlo. Mm. Sí, o sea, mm, las presiones de sobrevivencia, por ejemplo, Sí, claro, ya limitan no. lo que tú puedas aprender o desarrollar, porque lo que necesitas es mirar cómo resuelves las funciones básicas, comida y techo. Pero, Cuando ya lo resuelves, porque eso también lo haces acá en este plano, entonces pasas a otra siguiente necesidad que tienes de resolver, sentirte satisfecho, mm, bien contigo mismo, sentirte productivo. Empiezas a compararte con el resto de la comunidad y lo que logran nosotros, y entonces que yo he logrado yo, y entonces lo que antes no era limitante se puede volver limitante. Entonces yo creo que cada nivel te va mostrando que las limitaciones son de acuerdo a desde dónde las estoy viendo. porque se me ocurre ponértelo al contrario. Cuando estés en los mundos de estancia vas a tener una limitante, que es la que tienen los habitantes de Abona, y la limitante es que no vas a tener las limitantes de acá. Por eso. Ujú. Mm. Exacto, a eso me refiero. Allá no vamos a tener esas limitantes. Y esa es la limitante allá. El no tener estas de acá. ¿Ok? Es la, Ah, podría ser. la Sí, posibilidad, sí, o sea, lo que aquí yo veo como limitación para ellos puede ser no una limitación, sino toda una experiencia, ¿no? toda una Llamativo, poder experiencia. Claro, Ajá, porque ah, encarnar, experimentar, sentir dolor, pues por eso se dice que los ángeles le tienen envidia a los humanos. sí, O sea, hay la hay- posibilidad de experimentar desde otro nivel. sí, claro, claro. Exacto, Eso es sí. cierto, o sea, es lo que te digo, depende, por eso es que dicen las abuelas sabias, nadie sabe con la sed que bebe el otro. Otro, sí, porque de pronto allá aprendes algo en el futuro y cuando lo aprendas vas a decir, chévere,
pero tan bueno que hubiese sido aprenderlo con limitaciones cuando estaba allá abajo. Con presiones, con limitaciones, con todo lo que hay acá. Puede ser, Sí, sí, claro. sí, Mm, hubiera tenido un sabor diferente, una... sí, Sí, a eso me refiero. ¿Cómo será cuando no tengamos eso? Entonces ujú. nos va a resultar hasta aburrido, ¿o qué? Hay compensaciones, o sea, yo Debe creo que haberlas. Sí, debe haberlas. Mm, algo que enseña el libro es que sin importar qué tipo de ser te haya tocado ser, o, o en qué planeta, por ejemplo, en qué condiciones, todo lo compensan. Entonces, eh, por ejemplo, acá tuvimos la fortuna del autootorgamiento de Micael en compensación de ser planeta decimal, de la falla de Adán y Eva, de la rebelión del ujú. príncipe séquito, pero vino Micael O y sea, exacto. en este mundo. Somos los que están más abajito, pero tenemos ajustador el pensamiento. Ujú, Entonces, no hay destinos mejores que otros porque todo cumple un propósito y todo tiene ventajas y cosas únicas. ujú. Y por eso también se dice acá en estos entornos que siempre decimos que las uvas del vecino están más verdes que las propias. Claro, Sí, son más es ricas. parte de la cultura compararse, ¿no? Y sentirse siempre a veces en la víctima o el que tiene menos. Hasta que llega otro que te dice, no, pero las suyas, usted también tiene una uvas y las suyas están verdes y me gustan más que las mías que están Que, verdes. sí. Sí, y eso es falta de amor propio y falta de comprensión de la unicidad de cada uno, de la importancia de la personalidad y de que a cada uno se le dio un regalo y es que puede entender o puede hacer algo mejor que cualquier otro en el universo o de una manera única. Así es. Eso es lo Ujú. de únicos e Y que, irrepetibles. Dignos de no, ser queridos, nos tenemos que querer nosotros. claro, porque y es que eso es una, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Nos lo has contado, eso es una epidemia que la gente, por eso es que vive pendiente del otro y de la farándula y de pues no, Claro, no porque mira hacia aparentemente adentro. ese sí lo logró, ese sí lo logró. Y yo le digo, quizás ese que lo logró, por ahí hay una canción que dice, tengo una casa que parece un potrero, soy dueño de medio mar, pero no tengo lo que quiero tener. Y entonces por ahí también ya están diciendo, o estos popular, que están pobre que lo único que tiene es plata. Pobrecito. Sí, claro. Entonces es eso, es el empezar a mirar que también hemos ido cambiando conceptos de cuál es la expectativa y el ideal. Entonces, para el ideal para los abuelos, para nuestros papás, era ser dueños de. Los adolescentes ahora no quieren ser dueños de nada porque sienten que eso los ata a algún lado, entonces no queremos ser dueños de nada, mejor en arriendo y viajar y tener cosas de alta tecnología porque no les interesa ni la ropa. Mm, Va cambiando, las circunstancias van cambiando, las expectativas del ser humano van modificándose. ¿No? sí. Y eso hace parte de eso que se llama evolución y se llama aprendizaje. Mm, Y hemos hecho cambios drásticos en periodos cortos de tiempo. De pronto hemos metido el pie en el acelerador para los cambios de conciencia y de observación. Los niños ahora observan con más conciencia a los adultos y entonces el ser adulto les asusta y les da miedo ser adultos, sí. porque pareciera que eso del adulto es muy aburridor, sufrimiento, una cantidad de cosas poco agradables, mientras que si me quedo chiquito, entonces me mantienen, me dan y no tengo esfuerzo, ¿no? O por lo menos no tengo hijos para no echarme encima la carga. Exactamente, por eso es que no quieren tener hijos, porque No quieren tener hijos. para Ujú, tener la cara de sufrida de mi papá o de mi mamá, gracias, no, doctora, yo prefiero un sí, chofer con carro, me dijo un mm, adolescente. Entonces, sí, ese es cómo vamos variando la visión en la medida que logramos más confort,
o tenemos más tecnología o tenemos más información de cómo viven otros y comparamos. Y por eso ya es más difícil quedarse en un concepto por periodos largos de tiempo porque el bombardeo informacional va haciendo que tú también cambies los conceptos. Mm. Para los abuelos era más fácil decir es que yo ya hice todo lo que podía, porque cada vez tenemos la información de que hay muchas cosas por hacer. Ujú. Para los de antes era más fácil entrar en el aburrimiento o el decir que se sentían poco útiles cuando llegaban a viejos, porque en Sí. sus esquemas de conciencia, de convivencia comunitaria ya no podían hacer, porque de pronto el cuerpo los limitaba, como tú dices. Entonces, si yo quiero ser obrero de construcción, pues solo lo puedo hacer hasta cierta edad porque ya el cuerpo Ya no no me puedo. da como Mm. fuerza física para hacerlo. Pero no se sientan a pensar que yo ya, como decía mi papá, puedo mandar a hacer, no necesito hacer. Puedo mandar a hacer porque aprendí cómo hacerlo. Y esa es la otra escala de la evolución, ¿no? En la primera, te dejas dirigir, en la siguiente, haces por ti mismo y en la tercera, mandas a hacer. Y uno debiera de poder cumplirlo todo. Ujú. Y eso también es otra manera de evolucionar. Papá decía en esas creencias algo que a mí siempre me asombraba y era que uno tenía tres etapas económicas en la vida. La primera, trabajo para los demás. La segunda, trabajo para mí. La tercera, los demás trabajan para mí. Y yo decía, wow, Sí. es una creencia y tú te mueves de acuerdo a esa creencia. Entonces Mm. eso modifica la manera en que ves la vida. Si hay alguien que necesita del cuerpo para hacer su vida, pues obviamente la limitación física acabó su posibilidad de experiencia. Pero si has cultivado la posibilidad, como tú ves, de la mente, ahí está el escape. Y si no me empiezo a decir, es que el oro viejo no aprende a hablar, una mentira. Uno Sí, siempre está no. en posibilidad de aprender. Entonces, siempre hay horizontes para aprender, si yo quiero. Pero es Sí. que para qué voy a aprender si no me va a ser productivo económico. No todo lo que sabes tiene que darte plata. Lo haces por la satisfacción del saber y conocer, por el impresionarte, por la curiosidad satisfecha. Sí, es así. Porque yo tengo gente aprendiendo, ¿cómo se llama esto? Lenguas muertas. Y yo digo, ¿para qué quieres aprender una lengua muerta? No aprender, ya nadie la habla. No, es que quiero leerme los documentos originales. Yo, wow, Claro. Latín. interesantísimo. Sí, claro, para que no me engañen de que ahí dice y resulta que no era que decía eso. Ah, chévere. Sí, claro, entonces mira que siempre hay personas que le muestran a uno posibilidades nuevas, ¿no? Y por eso hay gente que estudia lenguas muertas. Ujú. A los matemáticos nos hacen una pregunta que nos molesta muchísimo, pero la han hecho desde siempre y es, ¿y eso para qué sirve? Ujú. Eh, y eso es como preguntarle qué sé yo, a Mozart o a Beethoven, ¿y eso para qué sirve? La No, música, ¿por qué sirve? no tiene que servir para nada porque es bonito y ya con eso, que Claro. curiosamente acaba siendo muy útil, Ujú, pero por ejemplo, las secciones cónicas, los griegos las conocían desde 400 antes de Cristo, ponle, ujú. y nunca tuvieron una aplicación hasta que Kepler descubre que las órbitas de los planetas son elipses. O sea, Ajá, pasaron 2000 años o más para hasta que encontrarle una utilidad a esa información. el otro ejemplo son los números primos. Se estudian, los conocían también los griegos y descubrieron muchas propiedades y muchos teoremas, más o menos en la misma época. Y la principal aplicación práctica llegó fue con la informática. Y Ujú, gracias a los números primos es que tú proteges, encriptas la información cuando navegas por internet, cuando haces una compra, cuando envías mensajes por WhatsApp, lo que sea. Entonces, preguntarle a alguien, ¿y eso para qué sirve? Es, digámoslo así, una de las preguntas más, entre comillas, vulgares que le puedes hacer. Y al propio Euclides
la anécdota es que él le estaba enseñando a un rey geometría y el rey le dijo, ¿y esto para qué me sirve? Y entonces Ujú. Euclides llamó a un esclavo, porque claro, eran griegos y ellos tenían esclavos, y le dijo, dele una moneda de oro a este señor, ya que quiere que lo que está aprendiendo le sirva para algo. Entonces, Claro, porque y es eso no se ha importante. perdido en nuestra sociedad. Y eso sí te va a dar plata. Digo, ¿quién te dice que uno aprende cosas solo para que le dé plata? La plata, sí. Pero imagínate que Hay otro tipo de ganancias con el conocimiento, ¿no? hace como un año por ahí, mi sobrino, él estaba en crisis de adolescencia y pues así, no querías nada, no. Y por último, algún día estábamos, ellos hablan con nosotros acá, y él me decía, tía, pero ¿para qué tengo yo que estudiar todo esto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué tengo que estudiar? Estaba en bachillerato. ¿Mm? Ujú. ¿Para qué me sirve, tía? Yo, ¿para qué tengo que estudiar todo esto? Porque me ponen en biología, no sé qué, y demás. Y me dijo, entonces, ¿usted qué quiere hacer? Y dice, a mí me gusta el fútbol. Entonces uno, ay, Dios mío, ¿yo qué le digo a este chino? El fútbol tiene un tope físico, que te vas a pensionar y que debes tener otra actividad cuando llegues a los 30, 35 años. Se dice Claro, que te diga, puede ir muy bien, pero tendrás que aprender al menos cosas básicas para saber para administrar el poder hacer dinero otra que cosa. te va a llegar, si eres buen futbolista, porque hay que cruzar los dedos y que no tengas una lesión de rodillas, porque si no, no va a llegar a Sí, ser y se quedó útil sin en el y que fútbol. escasamente aprendió a leer y escribir, ¿sí? Eh, no sé, con el tiempo parece que él superó eso y pues ahorita ya tiene uno muy capaz. Él en su cabeza le desarrollaba el álgebra así como a mí, una cantidad de cosas, pero él decía, ¿y yo para qué quiero esto? Claro. Ahorita parece haberle encontrado, al menos dijo, ay, yo voy a estudiar y sacar notas y me quito este chicharrón de encima. ¿Sí? Como que en el último digo, No, "Eso no se toca los hacer niños nada y hacen ya". esas preguntas porque tienen mucha razón, pero tienen que encontrar que la persona que sí sabe para qué es o cuál se justifique le pueda encontrar la respuesta y ese es el reto, ¿no? Sí. Mm. Contestar, pues yo tengo aquí que me dicen, ¿y para qué me sirve aprender historia? Entonces yo le digo, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Y hacemos respuestas que lo hicieron hace 5.000 años y da como vergüenza, como que no innovar, ¿no te parece? Sí, sí, Entonces es eso. Porque yo le decía, me acuerdo mucho de ese muchacho que yo le decía, no, pues si contestas que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América, te sirve de pronto para un programa de Yo soy millonario o un hueso de millonario, y te solo te da 1.000.000 de pesos. Pero tú sabes lo que tuvo que hacer Cristóbal Colón para descubrir América. Se demoró 15 años insistiendo, persistiendo y no desistiendo para lograr su sueño de conseguir ir a descubrir que las Indias, porque él creía que lo que iba a llegar era las Indias sí. y no descubrió las Indias, descubrió América. Imagínate. Entonces, el hecho es hacerles encontrar que hay un sentido y ese también debiera ser un deber de los profesores en el bachillerato, porque es que lo que veo es que a veces muchos maestros han perdido la alegría, el sentido y el propósito de enseñar. También. Y si tú no Sí. les transmites la razón por No, la cual tienen que aprender ciencias, para menos saber dónde te queda el estómago, cómo funcionan tus sí. células, y que ese no No es le- trabajo exclusivamente del médico, sino del dueño del cuerpecito, pues el niño no va a entender porque tiene que aprender eso. sí. Y solo les exigen una buena nota, pero no hay ningún sentido en lo que le está enseñando, que él le tome el gusto. Claro. No, Cualquier, ujú, y cualquier es verdad. civilización que desprecie la importancia de la formación en ciencia, en filosofía y en espiritualidad, pues Ujú. entra en decadencia, en Sí. retroceso. Ujú. Estaba buscando acá a Sí, propósito, buenísimo. encontré estas dos citas, una que es sobre la vida en un planeta vecino, Ah, en chévere. 32, y dice, cada año todo el mundo toma un mes de vacaciones. Ajá.
Las escuelas preuniversitarias funcionan 9 meses del año, que consta de 10. Se pasan las vacaciones de viaje con padres o amigos. Estos viajes forman parte del programa de educación de adultos que continúa durante toda la vida. Se acumulan los fondos para sufragar estos gastos mediante los mismos métodos que se emplean para el seguro de vejez. Ah, imagínate. Y en el documento 71, creo que es sobre el Estado, no recuerdo el nombre del documento, dice, en el estado ideal, la educación continúa toda la vida y la filosofía algunas veces se convierte en el objetivo principal de sus ciudadanos. Claro. Los ciudadanos de tal mancomunidad van en la búsqueda de la sabiduría para compenetrarse más intensamente con la significación de las relaciones humanas, los sentidos de la realidad, la nobleza de los valores, las metas de la vida y las glorias del destino cósmico. Ah, ujú, chévere. ¿Sí? Uno decide hasta dónde lleva, porque eso es sentarse a observar y filosofar, y eso no solo lo hacen los filósofos, lo puede hacer cualquier Mm, ser con capacidad mental de observar lo que está ocurriendo en su entorno, siempre y cuando se lo proponga, ¿no? mm. Sí, pero la televisión, el cine, la publicidad han creado una ilusión y unos objetivos ridículos. Los jóvenes ya no quieren ir a la universidad porque se pueden volver youtubers y obtener plata y lo que importa es la plata. Eh, ¿Y qué van a decir? ¿Qué dicen esos youtubers que valgan la pena, esos influencers? Yo digo que es tonterías. la cosa más mal planteada del mundo, porque para Eh, ver a gente haciendo estupideces y que por eso les dé plata porque tienen no sé cantidad de views, sí, eso no tiene sentido. Un buen Mm, influencer debía tener una muy buena preparación académica para que no salga a decir sí, estupideces ni pendejadas y pueda educar a más gente que de pronto no ha tenido la opción de tener toda la información. Pero es que claro. como todo lo malentendemos. Mm, Claro, que sean influencers, me parece bien, pero buenos influencers. pero No, sí, bien, que la gente haga es- claro. estupidez, que se haga daño, Mm, que haga retos que son medio idiotas, mm, uno haciendo unas bobadas y por eso es que tienen views. Entonces uno dice, perdón. Entonces porque por no es la eso cada vez está misión. saliendo ya gente que tiene mucho más peso para poder hablar y decir cosas. Claro que también va seleccionando su audiencia, ¿no? Porque habrá quien solo quiera ver esas cosas sí. soft o light. Mm, Sí, porque no es la misión de vida, sino el reconocimiento lo que les importa. No el Ujú, reconocimiento. El reconocimiento es una consecuencia accidental de que alguien esté a veces cumpliendo muy bien con su misión de vida, pero no puede ser o sea, se intercambian las causas con los efectos y lo que tiene valor con lo que es simplemente una consecuencia posible. ujú. Sí, pero lo que te digo, cada sí, vez va a ser mayor la caída de esos influencers que no saben ni qué tienen que decir, ¿no? Habrá quien lo siga viendo, ¿no? De hecho, se dice que inclusive los chinos sacaron todo esto del TikTok, que son los reels de tiempo corto dirección, para poder de alguna manera disminuir la inteligencia de Occidente. Y a mí me da risa porque digo, no, pues allá los utilizan para hacer educación porque la gente tiene periodos cortos de concentración, pero ahí está la autonomía de quien ve. Tú decides qué ves, filtras qué ves. Sí, TikTok funciona diferente en China. sí, Allá, allá Completamente diferente. está, Un sí medio está, educativo. está controlado y allá no se ven las cosas que acá ven. Bueno, yo no tengo TikTok, pero en mm. fin. Aunque ha Bueno, tocado, mi hermano, ellos acostumbran a venir los domingos, cada 15 días, nos reunimos todos y los dos niños se habían cogido, se sientan con el celular y hasta se traen el computador y se acomodaban. Entonces, papá y mamá se propusieron, no más computador y mientras esté aquí, tienen que dejar los celulares guardados. Si se los quitan, los guardan entre el bolso. Entonces, pues los chinos tienen que salir a compartir, obligados, se tienen que sentar allá con nosotros a hablar.
o se ponen a jugar con los otros más jóvenes o algo. Pero ha tocado eso, quitarles el celular. Aunque si no venían y se sentaban a mirar el celular. Ahí sí como el aviso que pusieron en un restaurante argentino. No hay wifi, hablen entre ustedes. Sí, exactamente, exactamente. Sí, vengan a hablar. Entonces ahora se sienten. Entonces cuentan, comparten, juegan, bueno, lo que sea. ¿Mm? Bueno, ¿En Así qué toca. iban ahí con su, esta qué parte del Supremo en qué vamos, este es el Yanito, por favor? último, ¿les parece si lo terminamos? Queda aquí como la Sí. conclusión. Sí. Esta es el significado del Supremo para las criaturas del universo. Entonces terminan ellos acá cerrando esta sección diciendo, la deidad es unidad existencial en la Trinidad, o sea, unidad existencial desde siempre. Experiencial en el Sí, sí. Supremo y en los mortales realizada, probablemente sea descubierta mejor la mejor palabra ahí tal vez para traducir, por parte de la criatura en fusión con el ajustador o llevada a cabo o completada. Siguen hablando de la unidad. La presencia de los ajustadores del pensamiento en el hombre mortal revela la unidad esencial del universo, pues el hombre, el tipo más bajo posible de personalidad universal, contiene dentro de sí mismo un verdadero fragmento de la realidad más elevada y eterna, el del Padre original de todas las personalidades. Ujú. Mm, Somos una parte, pero contenemos el todo. Ujú. Esas se llaman realidades fractales. Y ahí concluye esta sección acerca del significado para las criaturas. Es un poco como nos toca eh, de manera más, como más tangible, cómo nos concierne. Entonces, primero explicaban que era, él mismo es el canal gracias al cual hay crecimiento, o sea, y nosotros estamos en proceso de crecimiento. Entonces, hacían acá una comparación con que Jesús era un camino en el sentido espiritual y el Supremo es un camino en el sentido del crecimiento por experiencia. Ujú. Y acá en lo que vimos hoy, hacen además una analogía en, en cómo Él crece y las partes que lo constituyen y cómo nosotros crecemos. Y terminaban eh, con una descripción de cómo el Padre crea muchos mecanismos para ayudar y también funciona a veces de forma eh, directa, que es algo mm, que también pasa con nosotros, ¿no? Hay muchas ayudas Mm, y culminan con el párrafo sobre la unidad del todo. mm, Interesantísimo. Bueno, creo que voy a dejar ahí la grabación por hoy. ujú. Ay, sí, ver que se estaba grabando, ¿no? Continuamos la próxima. Sí, espero que todo lo que hayas dicho sea publicado. Bueno, vamos a dejar aquí la Sí. grabación. Está publicado, porque Ahora que lo publicado pienso. ya va a ser.